como los judíos macabeos, nosotros oramos sin cesar, perseveramos en nuestro Señor, el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. A tiempo y a destiempo, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y vos, Altísimo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, nos enseñás. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Porque se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos. Como los judíos macabeos que oraban todos los días, nosotros agradecemos que nos edificas casa de oración y nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la gloria postrera va a ser mayor que la primera. No te echamos a nuestras espaldas, no te olvidamos. Andamos en pos de vos, nuestro Dios, el Dios de Israel. Y como a los amigos del paralítico les tomaste en cuenta su fe para sanar al paralítico, nosotros te rogamos que tomes en cuenta nuestra fe. Y oramos por todos los niños, judíos, musulmanes, cristianos, gitanos. El Señor Jesús ordenó: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Te rogamos que se cumplan tus propósitos en tus niños, que no queden truncos, que no queden frustrados. Nada impida a tus niños venir a vos, ni la ideología de género, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos. Tu voluntad es lo que nosotros queremos.
que se cumpla tu voluntad. Y oramos específicamente por tu voluntad en el primer encuentro global de las infancias trans, que según el periodista Laje, se ha planificado que sea en Tucumán en octubre y cuenta, según Laje, con el apoyo de la legislatura de Tucumán y el vicegobernador. Te rogamos tu buena, perfecta y agradable voluntad en este encuentro, porque para Dios todo es posible. Y oramos por el bienestar de tus niños. Oramos por cada niño en situación de necesidad, por los niños enfermos. Te rogamos que todo beneficio del Estado sea a favor de los que lo necesitan, por ejemplo, los niños enfermos, por ejemplo, las pensiones. Oramos por los niños de Gaza y oramos también por cada secuestrado que el 7 de octubre del año 2023, por terroristas palestinos, fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza. Te rogamos que puedan regresar a su hogar. Vos nos enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu azote, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como esta mujer de la cual nos decís hija de Abraham porque era judía, como todo el pueblo que estaba reunido en la sinagoga porque eran judíos, como todos tus hijos se regocijaban, como el paralítico que fue sanado. Nosotros perseveramos en vos y nos regocijamos en vos. Y como la fe de esos hombres que hicieron descender a su amigo paralítico a través del techo hasta que quedó enfrente del Señor Jesús, con fe, nosotros clamamos a vos a tiempo y a destiempo. Nosotros agradecemos que tu gloria llena toda la tierra. Creaste el oído y nos escuchás, creaste los ojos y nos ves, escudriñas las mentes, los corazones y nos enseñás. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban
y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Nosotros agradecemos que en tu luz vemos la luz y te pedimos perdón por cada vez que hablamos como no conviene. Queremos que esta oración sea acepta a vos y con urgencia te pedimos perdón cuando hablamos palabras descuidadas, como por ejemplo cuando hacemos algo imprudentemente y decimos: ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando en realidad fue nuestra imprudencia. Por dar un ejemplo, nosotros como cada hombre que te amó, como el Señor Jesús, Juan, Elías, Eliseo, andamos en pos de vos. Y sin cesar oramos porque sos el mismo ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación, y sos el Dios viviente, y no hay nada difícil para vos. Nada es imposible para Dios. Oramos por el líder de esta nación, por el presidente de Argentina, por Milei, y también él habló en conferencia de prensa de palomas, halcones, talibanes. Oramos por aquellos a quienes las palomas representan, por aquellos a quienes los halcones representan, por los talibanes, por Victoria Villarroel, por Kicillof, por nosotros, por nuestros seres amados, por los que nos consideran sus enemigos. Detrás de cada líder hay un pueblo. Oramos por los líderes que invocan tu nombre, por ejemplo, Milei, Bukele, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni. No haces acepción de personas. Nosotros con fe oramos. Vos nos revelás. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros queremos agradecer que sos Dios y Padre del Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, y nos enseñas a ser agradecidos. Nosotros sentimos agradecimiento porque nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras vidas, la inteligencia que nos das, nuestros dones, talentos,
Nuestra adoración, nuestro servicio es para vos. No privilegiamos lo secundario. Somos para vos el Dios de Israel en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sos nuestro miedo, nuestro temor. Nosotros a vos amamos más que a todo, más que a todos. Nuestra fidelidad es con vos. Nuestra alianza es con vos. Nuestro pacto es con vos. Nuestra lealtad es con vos. No hay cambio de lealtades. No servimos a dos señores. Vos nos haces vivir confiadamente. Llenas nuestras bocas de alegría. Con vos y por vos nos reímos del porvenir. Nos haces vivir confiadamente. Nos haces descansar. Vos mismo nos sustentás y poderosos sos para mantenernos en pie firmes. Vos nos sostuviste, nos permitiste llegar hasta este momento y sos el autor de nuestras vidas, nuestro Dios todopoderoso. Nosotros somos tu reino, tu trabajo te hemos costado. Vos nos enseñás, un reino dividido no va a permanecer. Oramos por tu reino, por el presidente Milei, por el Congreso, diputados, senadores, y pedimos tu voluntad en los siguientes respectos, porque un reino dividido no va a permanecer. Pedimos tu voluntad en el Congreso, en los diputados, en los senadores, en el presidente Milei, en la relación que hay entre el Estado Nacional y las provincias, tu voluntad en el DNU 6225, en la restricción del presupuesto, en el impuesto inflacionario, en el PBI, en el equilibrio fiscal, en el Código Penal, en las Islas Malvinas, en la ciberseguridad de la Argentina, de Israel, en la inmigración. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Nosotros, como los judíos macabeos que oraban todos los días y vieron tu gloria, perseveramos en vos. Porque en vos no hay mudanza, no hay sombra de variación. Vos nos enseñás. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán: helo aquí o helo allí. No vayan, ni los sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo
Asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Nosotros agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos. Y el Señor Jesús habla del diluvio que sucedió en tiempos de Noé, también habla de Lot, de lo que aconteció en Sodoma en tiempos de Abraham, lo que sucedió a la esposa de Lot. El Señor Jesús nos habla acerca de las Escrituras, los profetas, los salmos. Oramos por todos aquellos que desprecian tu palabra. Y nosotros también oramos porque un reino dividido no va a permanecer. Nosotros somos tu reino. Tu trabajo te hemos costado. Vos sos el Señor de la viña y cada uno de los demás, todos los demás, somos solamente mayordomos, administradores de cada recurso que nos has confiado. Oramos por todos aquellos que no quieren dar cuentas de su mayordomía, no quieren ser auditados. Nosotros agradecemos que tu palabra permanece para siempre a través de el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, a través de Pablo, judío de pura cepa, fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, como él se presentaba. Tu hermoso Espíritu Santo, a través de tus hombres, de tu pueblo, nos siguen enseñando y nos revelas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablas de Zaqueo, hijo de Abraham, y no haces acepción de personas, porque a través de Abraham, por la fe, nosotros, los no judíos, también somos hijos tuyos, descendientes de Abraham por la fe.
y oramos por cada saqueo, por cada uno de los que se vuelve a vos. Y también nosotros perseveramos en oración, porque solo en vos confiamos, y un reino dividido no va a permanecer. Nosotros somos tu reino, y un reino dividido no va a permanecer. Oramos por tu reino. Tu trabajo te hemos costado. Oramos por las autoridades que ya han sido elegidas, por las autoridades que serán elegidas en octubre y de ahora en más. Te rogamos tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada uno. Oramos por cada candidato que se postula, por ejemplo, Peli, Molinuevo. Oramos por la guía de tu hermoso Espíritu Santo en todo el electorado al votar. Vos producís el querer como el hacer. Te rogamos que los comicios se desarrollen con paz, con transparencia. Nosotros solo en vos confiamos. Solamente vos nos haces vivir confiadamente, nos haces descansar y nos enseñás. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha dado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Nosotros agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos. El Señor Jesús habla de bancos, habla de banco, habla de finanzas, habla de ganancia, y nos enseñas que el que produce, a ese se le dará más, y al que no produce se le quitará hasta lo que tiene.
agradecemos que sos nuestro príncipe de paz y tenés planes de bien, de paz para cada uno de nosotros. Agradecemos que nos haces más prudentes. Oramos por nuestra situación financiera y te rogamos tu guía en cada uno, porque también nos revelás a ese que no produjo, que te devolvió tu dinero sin ganancias. Terminaste diciendo: al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y respecto a aquellos que no te querían ver reinar, a ellos decís: tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Nosotros somos tu reino. Bendita la nación que sabe aclamarte, Dios de Israel. Te aclame la Argentina, te aclame Israel. Nosotros oramos sin cesar, a vos oramos, al Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos por la Argentina, por Israel, y pedimos tu voluntad en cada uno de estos respectos, en cada jefe de familia de tu pueblo, en la justicia federal de tu pueblo, en las fuerzas de seguridad de tu pueblo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Nosotros, sin cesar, te rogamos que nosotros veamos como vos querés que veamos y escuchemos como vos querés que escuchemos. Vos nos enseñás. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo, y se hospeden, y lavarán sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, para que tengamos sexo con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Se las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les pareciere, solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: viene este extraño que habita entre nosotros y ahora se hace juez. Ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera,
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí a alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Dios de Israel. Por tanto, el Dios de Israel nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos que habían de tomar a sus hijas y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Dios de Israel va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Dios de Israel para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo les ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado su siervo gracia en sus ojos, y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca, para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Dios de Israel hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Dios de Israel desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Dios de Israel, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vos sos nuestro Dios viviente, en vos no hay mudanza, no hay sombra de variación, sos el mismo ayer, hoy y siempre. Los clamores contra los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra subieron hasta tus oídos. Te rogamos
que oigas nuestro clamor. Nosotros a vos clamamos, porque un reino dividido no va a permanecer. Y nosotros somos tu reino, tu trabajo te hemos costado, y solo en vos confiamos, solo a vos queremos agradar. Te rogamos tu voluntad en Argentina, en Israel, en la triple frontera, y tu voluntad en cada uno de los siguientes respectos. Tu voluntad en el terrorismo, en el narcotráfico, en el maltrato infantil, en los que invierten su vida queriendo hacer avanzar la ideología de género. Tu voluntad en las redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, en el crimen organizado, en las mafias, en cada cuca tira piedra. Nosotros agradecemos que hemos hallado gracia ante tus ojos, nos miraste con agrado, nos concediste tu favor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Nos sustentas en tu verdad, nos santificas en tu verdad, tu palabra es verdad. Lot halló gracia ante tus ojos y salvaste su vida, pero también nos enseñas lo que pasó después. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Nosotros andamos en pos de vos, en tu luz vemos la luz. Agradecemos que nos atraes, agradecemos que nos haces ver, y nosotros sin cesar oramos, solo en vos confiamos, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos, sea llena toda la tierra del conocimiento de vos. Nosotros agradecemos que sos la fortaleza de los siglos y somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Vos das fuerzas al que no tiene ningunas. Y nos enseñas
Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los no judíos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y nos haces ver que el Señor Jesús anuncia su muerte. Y nos haces ver, nos enseñas que los no judíos se burlan de él, se burlarán de él, le azotarán, le crucificarán, y que tu Hijo Jesucristo al tercer día resucitará. Al decir no judíos, haces referencia a nosotros, porque no te hacemos mentiroso. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera. Nosotros te pedimos perdón si nos levantamos como jueces sobre otros. Y nosotros agradecemos que para nosotros es tu gracia sobre gracia, don amoroso, sos nuestro Dios amplio en perdonar, y también nos revelás y nos haces ver que un reino dividido no va a permanecer. Nosotros oramos pidiéndote perdón por nuestras maldades, porque al decir judío hablas de nosotros, al decir no judíos hablas de nosotros. Y antes, con urgencia, queremos agradecer que tu gracia para con nosotros es muy grande, y nosotros agradecemos que no permitís que ninguno de nosotros se desanime, y nos atraes, y tus ovejas escuchamos tu voz, no seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Y vos nos revelás. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres rey? Jesús dijo: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Nosotros te reconocemos a vos como nuestro Creador y te rogamos ver como vos querés que veamos y escuchar como vos querés que escuchemos. Vos nos ordenás: el que tenga oídos para oír, oiga. En
todo necesitamos de vos. Solo vos podés despertar nuestro limpio entendimiento. Y nos enseñás. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Nosotros, sin cesar, perseveramos en vos, que sos el autor de nuestras vidas, y nos disciplinás y nos esforzás. Del Señor Jesús nos enseñás, como Él dice: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, y ahora dice: la copa que el Padre me da, ¿no la he yo de beber? Nosotros oramos por cada uno de tus niños, porque nosotros somos tu reino, y un reino dividido no va a permanecer. Oramos por aquellos que hacen pecar a tu pueblo contra vos, por los que son piedra de tropiezo para tus niños, por los que dividen tu reino, por los que enseñan falsas doctrinas, por los que desprecian tu palabra. Te rogamos que nos hagas ver quiénes son los que dividen tu reino, porque vos nos enseñás. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Nosotros oramos sin cesar
por tu reino, porque somos tu reino. Oramos por los que son voz de los que no tienen voz, por los servidores del Dios de Israel, porque alcancen plenitud y te sirvan con plenitud, porque se vistan de salvación, porque se vistan de justicia, porque envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vos nos enseñás a ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Nosotros hemos meditado porque nos enseñas, pídeme y te daré naciones. Y no está mal, pero queremos todo. Y todo sos vos. Y nosotros te amamos más a vos. Te rogamos andar en pos de vos, que se cumplan tus propósitos en cada uno. Nos ordenás, pídeme y te daré naciones, si las pedimos. Y pedimos tu voluntad. Todo para vos. Pablo, que en un comienzo se llamaba Saulo. Pablo, judío de pura cepa, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín como él se presentaba. Quería llenarlo todo con el Evangelio de Jesús. Y el Señor Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros, con todo de nosotros, te pedimos hacer tu voluntad. Vos producís el querer como el hacer. Y nosotros oramos sin cesar y te rogamos que nos hagas casa de oración. Y te pedimos tu hermoso Espíritu Santo, porque nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Vos nos enseñás. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Nosotros oramos por los obreros fraudulentos que dividen tu reino, que enseñan falsas doctrinas,
y te pedimos nosotros perdón por dar malos frutos. Nosotros te pedimos perdón por no ser agradecidos y por juzgar a los demás. Y nosotros agradecemos que tu luz resplandece en nuestras tinieblas, porque vos nos enseñás. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vos nos revelas que las tempestades, lluvias, ríos, vientos van a venir sobre todos, joven, viejo, rico, pobre, embarazadas, autoridades, cuca tira piedra, sobre todos, sobre nosotros. Te rogamos ser edificados por vos sobre la roca firme. Vos nos enseñás. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nos hablas de escribas, de fariseos. Nicodemo era fariseo. Gamaliel era fariseo. Pablo era fariseo y quería llenarlo todo del evangelio del Señor Jesús. Como decimos, está muy alta la vara. Agradecemos que para Dios todo es posible y nada es difícil para Dios. Y vos nos atraés y vos nos enseñás y nos ayudás a entresacar lo precioso de lo vil. Nosotros somos enseñados por vos a ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Y nosotros te presentamos
nuestros anhelos y como el Señor Jesús pedimos tu voluntad y poder decir un día, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, y pedimos sin cesar tu hermoso Espíritu Santo. Agradecemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por vos estamos reunidos hoy acá. Santificamos tu nombre y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.